Pues aquí estamos, una semana más con nuestro ecomensajero digital favorito. ¿Cómo estamos, Pedro Urruezo? Bien, bastante bien. Bien, sin entrar en detalles. Bueno, pues esta semana nos traes, como casi siempre, tres noticias muy interesantes. La primera, la verdad que muy pertinente a mi entender. ¿Cómo lo ves tú? Sí, es una noticia que no es muy positiva, No. pero luego diremos algo que le da un poquito de esperanza, ¿vale? En la segunda. SOS Rural ha Ujú. denunciado que el 70% de los agricultores españoles estarán jubilados en 10 años. Madre mía. Han denunciado que la edad media de los agricultores españoles ahora es de 62 años. O sea, es una población población profesional, pero aunque no fuera profesional también, hiper envejecida. Que los autónomos de un solo trabajador son más del 80%. Que la mayoría de estos trabajadores no generan un volumen mayor de 8.000 euros. Y que, bueno, pues el panorama es desolador, ¿no? Es Total. decir, esto significaría que si no hay gente trabajando en el campo, que tienen explotaciones ganaderas o agrarias, pues esto significaría que en 15 20 años podríamos estar importando un 60-70% de nuestra alimentación de terceros países, en los que además pues las condiciones laborales no son las pertinentes y aparte se utilizan productos que aquí ya han sido prohibidos, ¿no? Entonces sería una forma de envenenarnos más de lo que estamos, ¿no? Todavía. Pero además nuestro paisaje se quedaría totalmente empobrecido, eso aumentaría las posibilidades de incendios, significaría eh, megalópolis extraordinariamente pobladas, ¿no? Claro. Y zonas rurales vacías. Bueno, y sí, continúa, ¿no? O sea, es un desastre social, ambiental, alimentario, profesional y, y de toda índole, ¿no? Claro, es uno de los grandes problemas, que es que no hay relevo generacional. Y claro, hay una frase muy interesante al final de este artículo que dice que no debemos olvidarnos que salud y campo son dos caras de una misma moneda. Claro. Si nosotros importamos todos nuestros alimentos de fuera, seremos pasto más aún, más de lo que somos aún, más de todo tipo de enfermedades y bueno, y medioambientalmente también, bueno, pueblos vacíos significa mm, que Es un desarrollo total. totalmente, totalmente. O O sea, sea, es un gran problema. Y los políticos no acaban de darse cuenta o no quieren darse cuenta o no sé, pero por ejemplo, sí que hay ayudas, ¿no? Para los agricultores, pero la burocracia es tanta que no les sale a cuenta mentalmente a muchos de ellos, ¿no? Si no tienes una empresa grande con personas que están liberadas de ciertos trabajos y que se dedican a todo el tema del papeleo, eso es un infierno para un agricultor. es A mí me una... pasa, por ejemplo, Ujú. en el mundo de la música, yo soy músico, ya lo sabes, Sí. o sea, los grupos pequeños, las compañías pequeñas, o sea, la burocracia es extraordinaria, entonces al final dices, va, es igual, paso, ¿no? No porque no tengas derecho a ciertas subvenciones o lo que sea, sino simplemente porque es que pasas de dedicarles tantas horas a papeleos absurdos, ¿no? Es que es un problema porque yo me he encontrado con ese asunto en muchos ámbitos por los que he preguntado, donde he investigado, por muchos temas. Claro, es como lo que pasaba, me acuerdo el ejemplo de las cooperativas energéticas, las comunidades energéticas. Al final, las subvenciones requieren un papeleo de la leche.
¿Qué pasa? Que la gente que está montando una cooperativa energética, que son grupos de personas pequeños, que ya de por sí hay mucho papeleo, la propia puesta en marcha de una Sí, sí. cooperativa, porque las energéticas no están muy por la labor. Y encima las subvenciones pues son muy complicadas. ¿Y qué sucede? Que una cooperativa energética a lo mejor no tiene un abogado. Los que tienen abogados son las grandes energéticas. ¿Qué pasa? Que al final las subvenciones para las renovables, ¿dónde acaban? No en las cooperativas energéticas, acaban en las grandes eléctricas. No solamente esto, te diría, incluso las subvenciones que serían más sencillas, o sea, tienen una cantidad de papeleo que, aunque no hace falta ser abogado, pero es que te queman las neuronas cerebrales, porque son tantas tonterías y tantas cosas, tantas veces de decir lo mismo, o sea, y luego los problemas con la informática, luego has hecho una cosa, se te ha perdido todo, le has dedicado 3 horas, se te ha perdido, luego lo intentas subir, no lo consigues, llamas a alguien, no se pone nadie. O sea, a ver, es una forma de complicarle la vida al pequeño agricultor que, vamos, no hay derecho. Y además, hoy en día precisamente, si la digitalización tiene que servir para algo, sería para agilizar Claro, según qué para facilitar trámites, las cosas. ¿no? Precisamente me acabo de enterar ahora también que en Cataluña precisamente pues ha habido una serie de protestas, bueno, una amenaza de protestas de los agricultores y ganaderos con cortar ciertas vías y tal, y entonces parece ser que después de negociar con la administración han salido bastante contentos porque principalmente uno de las principales demandas era rebajar la burocracia, ¿no? Sí que antes de pasar de temas, sí que quiero dejar claro que más allá de que hay cuestiones que son esenciales, como eso, rebajar la burocracia, dar unas ayudas más alineadas con las verdaderas necesidades de los agricultores, que también hay que indicar, algo se comenta en el artículo, que realmente la situación en la agroecología es algo mejor y de hecho la agroecología puede ser un factor fundamental para el desarrollo. El problema es que muchas veces, o si quieres, desde cierto sector de las protestas muy justificadas, porque es verdad que la situación está muy mal en el campo, pero se ha cogido un chivo expiatorio, además con mucha manipulación detrás, que son los temas ambientales, cuando en realidad lo ambiental no es el problema, es la solución. Y creo que siempre es conveniente destacar o dejar claro esto, ¿no? Correcto, correcto. Pero ya que lo has mentado, pues vamos a la segunda noticia, que Que es un ejemplo de esto. con la excusa de Biocultura Coruña, que se celebrará en Expo Coruña del 7 al 9 de marzo, pues hay que decir que el CRAEGA, que es el comité ecológico, o sea, el comité de certificación, el Consejo de Certificación de Productos Ecológicos en Galicia, pues va a asistir a la feria con un montón de empresas gallegas y la mayoría, bueno, la mayoría no es que sea gente muy joven, pero no está tan envejecida, ¿no? De hecho, bueno, esto viene a cuenta de la segunda noticia, que es una entrevista a Daniel Lambás de la cooperativa Campo Astur, que presenta en Biocultura sus productos Campo Bio, que es leche y queso azul en producción ecológica, que no es una productora gallega, pero asturiana, que Al le lado. pilla muy cerca. Y bueno, y con la gente que ha hablado y tal, pues es gente pues bastante joven, ¿no? Pues entre 40 y 50 años y tal, ¿no? Entonces, esto es un poco de esperanza, ¿no? En el sector ecológico, las cifras o el envejecimiento de la población agraria y ganadera no es tan bestia, pero bueno, tampoco están las cosas para echar cohetes, ¿eh? O sea, entonces, bueno, también hay que decir que hay más mujeres en la ganadería y en la agricultura ecológica que en el mundo campesino convencional. Pero incluso así estamos hablando de cifras de envejecimiento que es muy peligroso para un país, ¿no? Porque si un país
Fíjate, yo cuando era pequeño, ¿no? Ujú. Con el tema de, bueno, yo tengo 60 años y viví los últimos tiempos del franquismo, ¿no? Y entonces hablaba mucho de autarquía, ¿no? Y yo eso lo veía en ese momento, lo veía como algo muy chungo, ¿no? Pero ahora, esto no significa que esté No. justificando el franquismo, ni mucho menos, pero cuanto alimentaria, energéticamente y todo, cuanto más autárquico pueda ser un país, mejor, ¿no? Y claro, en ese sentido nos están bombardeando por todos lados, pero es que además también tenemos el enemigo dentro, es decir, que por muchos problemas, por la poca, digamos, por el poco compromiso del Estado y de la Administración en general, pues la gente joven no quiere quedarse en el campo, no quieren, es que el problema es que no quieren. Y es comprensible, en cierta forma, ¿no? Es comprensible porque es difícil, porque lo que estamos diciendo, hay pocas ayudas, están mal enfocadas, los precios a veces no cubren ni los costes porque las grandes cadenas aprietan y a veces ahogan, exigen precios muy ajustados, ¿no? Que por eso también no se trata solamente de que hay que mejorar la eficiencia, sino también un poco conectando con otras cosas que estamos hablando últimamente. También son necesarios nuevos canales de venta y de distribución más directos, que además pueden servir precisamente para revitalizar lo rural en muchos sentidos, ¿no? Y por ahí también pasa parte de la solución. Y además te voy a decir una cosa, ¿eh? Estamos hablando en general de agricultura y ganadería, pero es que la gente de la ganadería está muy esclavizada. O sea, si yo tengo 4 gallinas y ya, Dan bueno, problemas, dan cosas que hacer. bueno, no, requieren más que tiempo, tiempo no mucho, ¿no? Porque las gallinas son muy autónomas, pero sí que requieren que tienes que estar pendiente. Imagínate si tienes una explotación ganadera grande de vacas, de ovejas, de cabras o incluso de abejas, ¿no? O sea, es muy complicado, ¿eh? Y entonces, claro, es muy comprensible que la gente joven no le cuesta ese compromiso de tanta esclavitud, de estar ahí sin 7 de 7, ¿no? Y 365 de 365 cuando no son explotaciones muy grandes, pues que ya hay gente liberada y que ya, bueno, pues hacen sus turnos y todo eso, pero las pequeñas explotaciones en ese sentido lo tienen mal y claro, es comprensible, la gente quiere tener su tiempo pues para la familia, para el ocio, para lo que sea, para pegarse de cabezazos con una pared, para lo que sea, pero a su tiempo, al fin y al cabo, ¿no? Es complicado, hay multitud de cuestiones que no van a favor. Es verdad que nunca ha sido fácil, el mundo agro siempre ha sido duro, pero sí que es verdad que yo veo un aliciente en lo ecológico más allá de los temas que primero saltan a la vista, ¿no? Que tiene que ver con la salud, con el respeto al medio ambiente, y es que, quieras que no, hay algo que conecta con los valores de uno, y cuando uno se alinea con lo que hace, pues las dificultades son un poco menos, ya sea agricultor o sea periodista o muchas Por cosas, ¿no? supuesto, y la verdad es que esa gente que está ahí aguantando en el sector ecológico, como todos estos que van a venir a Agricultura a Coruña de Galicia o de Asturias o de otras zonas del Estado español, ¿no? Pues oye, tienen un punto de heroicidad, ¿no? De resiliencia, pero aún así, ya decimos, en general, las cifras que ha presentado SOS Rural son desoladoras. ¿Qué va a pasar dentro de 15, 20 años? Y además, a esto hay que sumarle que, por ejemplo, en ciertas zonas del ámbito español, pues, por ejemplo, el cambio climático está complicando más las cosas. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, dices, vale, por ejemplo, este cultivo que yo había hecho toda la vida, aquí ya no se puede hacer, ¿no? Hay que pasar a otro. Pero claro, tú cuando empiezas, eso no va a dar sus frutos hasta los 5 o 6 años, ¿no? Incluso que dice, bueno, de aquí 6 años a lo mejor yo ya estoy no sé dónde, ¿no?
O sea, entonces, en un mundo tan volátil, ¿no? En esta sociedad tan líquida, digamos que el trabajo del campo es todavía más complicado, ¿no? Porque es un trabajo que va siguiendo las estaciones, ¿no? Entonces, siguiendo el tiempo, ¿no? Entonces es más complicado todavía, ¿no? Hay que valorar muchísimo el trabajo que hacen los agricultores y ayudar todo lo posible. En esta entrevista a Campo Bio, Daniel Lambás precisamente elogia también la presencia de biocultura en La Coruña y dice que se trata de un auténtico revulsivo. Es verdad que, Sí, que hay que hacer claro. muchas cosas, pero bueno, es uno de los muchos revulsivos que hay que hacer, pero en la medida de lo que podáis hacer, pues estáis haciendo bastante. Ahora, que también hay que decir, por ejemplo, Daniel Lambás, que habla se le pregunta por cuestiones organolépticas, ¿no? Entonces, claro, cuando él habla de la leche de sus, bueno, del campo bio, ¿no? En este caso, pues claro, es una leche que no tiene nada que ver con la leche que procede de granjas industriales, ¿no? Claro. Es una leche que tiene un sabor que nos recuerda, pues cuando, bueno, no sé tú, pero cuando yo era pequeño, pues que ibas a casa de alguien así, de un familiar o algo, no de la abuela, porque yo no he tenido abuelos, ¿no? Pero sí que, y entonces era otro tipo de sabor, ¿no? Que el actual, ¿no? De la leche y de los tomates, por ejemplo, se nota mucho, ¿no? Yo Sí. tengo un huerto y el tomate es uno de los productos donde más se ve la diferencia entre un tomate ecológico local y un tomate industrial, ¿no? Entonces, claro, bueno, claro, ellos están haciendo un gran esfuerzo y nosotros pues tenemos que recompensarles, pero también hay una gran recompensa para nuestro consumo, que es, por un lado, tener alimentos sabrosos de verdad y por otro, que protegen nuestra salud, ¿no? Antes de pasar al último tema, yo recuerdo, sí, en el pueblo donde veranea, bueno, veranea y que tengo gente, antepasados de mi familia de un pueblo de Ávila, ahí sí que había gente con vacas que ordeñaba y sacaban la leche, pues venía con un tomo increíble de nata, o sea que era muchísimo más potente, por supuesto había que hervirla antes, a modo de pasteurización casera. Y claro, pues sí, claro, es verdad que te hablo de cuando era pequeño, pero veas una leche que antes de la leche en esas pequeñas, no sé cómo se llaman, esas pequeñas cisternas, esos cubos donde la guardaban, un pedazo de Sí. tomo de nata por encima, que dices, aquí hay más sustancia. En ese principio de la nata había más sustancia que en todo un brick de leche. Y no estoy Sí. exagerando, ¿no? Y, Es y otra ya que cosa. lo dices, ya que lo mentas esto, tengo que decir que me ha aficionado en las últimas semanas a seguir una serie de gente que hace vídeos, que busca a gente que se ha ido a vivir sola al campo, ¿no? O sea, son vídeos que buscan, ¿no? Que buscan a personas que han decidido irse solos a vivir al campo, ¿no? Y ya hay varias personas que he visto que tienen o una vaca o un par de cabras, que saben ordeñar, que saben producir queso, y oye, ahí tienen una fuente de proteína maravillosa, ¿no? Y bueno, y de calcio y demás, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero yo no llego a tanto, yo solo tengo 4 gallinas y tengo un pequeño huerto y no mucho más, ¿no? Pero bueno, la verdad es que, ostras, lo veo con una cierta envidia sana, ¿no? Pero claro, yo viajo mucho por diferentes razones de carácter principalmente profesional y no me podía dedicar a sacar a pasear, yo que sé, a las cabras cada día, Ya ¿no? bastante haces. Sí, ya bastante hago, ¿no? Pero está muy bien que Eh, comentes simplemente antes de pasar, pues eso, que cada vez hay más influencers del campo y que si buscas hay información muy interesante y es muy bueno que miremos allí porque hay muchas cosas. Y hablando del campo y de imágenes chulas del campo y de la naturaleza, pues con eso vamos ahora, ¿no? sí, bueno, es una noticia que yo te diría que no es ni buena ni mala, es rara. Bueno,
muy buena no es, ¿no? No, Y es buena no es. que Doñana se está secando, Bueno ¿no? no es. Por varias razones que todos sabemos, sobre todo pues digamos, por los pozos ilegales, ¿no? Para la agricultura industrial y también el cambio climático tampoco ayuda mucho y en fin, una serie de asuntos que tienen que ver principalmente con la acción humana, ¿no? Pero entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Dónde están esas aves, no? Porque se cuentan menos aves, pero han desaparecido esas aves, ¿no? Pues hay un documental que está dedicado a, digamos, averiguar dónde están yendo esas aves que ya no van a Doñana, ¿no? Porque, claro, digamos que hay menos agua, entonces, claro, hay que repartir más el alimento, ¿no? Claro. Entonces, resulta que es un documental cortito, de unos 40 minutos, de Ricardo Gamaza, de Ícara, se llama así la productora, Ujú. y pues esas aves están yendo a Puebla del Río, a Isla Mínima, Isla Mayor, que son zonas con extensos arrozales, ¿no? Claro. Y entonces este documental explica todo este proceso y aunque no es una noticia positiva, digamos, pero sí que es una noticia interesante, ¿no? De cómo la naturaleza se busca la vida, ¿no? Se busca la vida y en este caso, pues, digamos, llamémosle así, en un humedal que es totalmente, que es humanizado, que no, de hecho no es natural, o sea, se llevó a cabo con aguas del Guadalquivir de una forma, o sea, interviniendo, ¿no? Pero bueno, que como las aves, ¿no? Pues los flamencos y otras aves, pues buscan, ¿no? Buscan la forma de, digamos, de seguir vivos, ¿no? De ir ahí aguantando y eso, aunque no sea positivo, pero sí es hermoso de alguna manera, ¿no? Es corroborar que la vida lucha por la vida y sí, sí, es hermoso. Es bonito el documental. Es muy poético. El documental se llama El último oasis. Exactamente. Y bueno, pues además es en un entorno muy peculiar, con todo Ya lo lo que creo. hay por esa zona, por esas islas. Isla Mínima, me suena, hubo una película Sí, de hace años, lo digo, es verdad que no tiene mucho que ver, pero más allá de la trama, está muy bien, es una peli como de crímenes y tal, de sí, investigación, sí, pero más allá de la trama, es interesante el paisaje sí. que aparece, entonces, pues ya os digo, ¿no? Se puede disfrutar la peli tanto por la trama detectivesca, policíaca del crimen, como por el propio paisaje tan singular que muchas veces, eso es algo que afortunadamente los últimos años se está corrigiendo, porque antes todas las películas eran en Madrid o como mucho Barcelona, ahora se han creado como comisiones regionales que intentan que se filme en otras comunidades autónomas. Y se están, por eso hay cada vez más series, más películas que no se hacen solo en Madrid o en Barcelona. Y una de las cosas buenas es que te permite, aunque sea de soslayo, pues conocer otros lugares de España, ¿no? Y Sí, bueno, de pues hecho, yo esto lo pensaba hace poco. Estaba pensando, cuando yo era pequeño, por ejemplo, la mayoría de películas eran estadounidenses. Y ahora, afortunadamente, aunque la mayoría de películas siguen siendo estadounidenses en porcentaje, pero por lo menos puedes ver películas bueno, que te hablan de otras culturas, de otros paisajes, ¿no? Y de otras formas de entender la vida y el mundo, ¿no? se llaman las Field Commissions. Bueno, básicamente son comisiones que operan a varios niveles. Hay comisiones en comunidades autónomas que tratan de crear condiciones para que se vaya a filmar. También hay ciudades que tienen sus propias comisiones. En Madrid hay una Field Commission regional y otra en el Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, hay muchas que se lo están currando y eso está permitiendo que cada vez haya más series que a lo mejor, pues yo que sé, esta famosa de Querer ha sido en Bilbao, por ejemplo, ¿no? Y hay muchísimas series que la de Alex de la Iglesia está de 30 monedas es en un pueblo de Segovia. Y así Y, hay y, muchos y luego, ejemplos.
hay que destacar que increíblemente, o sea, a veces el éxito de una película bueno, con un determinado paisaje o en un determinado pueblo, lo que sea, puede casi salvar culturalmente, bueno, Sí, salvar económicamente a esa zona o a veces matarla de éxito, como ya ha pasado en algunas ocasiones, ¿no? Que también hay determinadas enclaves geográficos que han aparecido una película y de repente un turismo masivo se ha cargado esa zona o el encanto que tenía esa zona, ¿no? O sea que por un lado hay algo de salvación en esas películas y por otro lado también hay un peligro, ¿no? O sea que, pero bueno, ahí está la isla mínima, ahí está estas aves que migran que vienen desde, o sea que, digamos, Doñana es el punto ese de descanso y para encontrar alimento en sus migraciones desde África al norte de Europa y a la inversa, ¿no? Eh, y, y, están migrando y el proceso es fascinante. esperemos que ni esto que estamos comentando ahora, ni el propio documental, ojalá tenga mucho éxito, pero que tenga mucho éxito, pero que por favor no vayan millones de personas ahora a la isla mínima por tu culpa y la mía, isla 100, y los flamencos se vengan de nosotros. En fin, aquí terminamos la sección. Tres noticias muy interesantes, no tan positivas, pero que nos ayudan a reflexionar y a iniciar caminos que nos tienen que conducir a ese mundo biocultural. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar esas noticias, Pedro? Pues el que quiera puede suscribirse gratuitamente a El Ecomensajero Digital en vidasana.org y ya son 62.000 personas. Pues venga, a seguir así, a ver si para la próxima 63.000. Un abrazo, Pedro, cuídate. Vale, un abrazo, hasta la próxima. Hasta la próxima, chao.